Bien, buenos días, sexto básico, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos días, profe. disculpen la demora. Buenos días. Buenos días. Bien, aquí comenzamos una cápsula más de lenguaje y comunicación, ¿cierto? Del sexto básico. Ya chicos, bien, vamos a, van a hacer lo mismo que siempre, anotar el objetivo. Ahí está. Bien, ahí está el objetivo de la clase. Ya, ahí está. Yo lo voy a copiar o sea, lo voy a copiar y lo voy a pegar en el chat. Como siempre, para que los que están bien. Ahí está el objetivo y vamos inmediatamente, ¿cierto?, al libro de lenguaje donde vamos a seguir con el análisis de texto. Ya, recuerden que hay tareas que hacer, ¿ah? O sea, según el libro, ¿cierto? Tienen que realizar algunas tareas relacionadas con los textos que hemos visto, ¿ya? Recuerden que hemos visto varios textos. ¿Qué le pasó a esta cuestión? Se quedó pegada, ahí está. Ya, recuerden que partimos hablando sobre las leyendas, analizamos esto de los superhéroes, comparándolos con las leyendas, ¿cierto? Em, bueno, ahí ustedes saben que hay actividades que hacer. Estas preguntas que están acá, ustedes seguramente las están visualizando, página 129. Ya, ahí tienen que responder en relación al texto que está acá arriba, relacionado con los superhéroes y sus características, ¿cierto? Y comparándolos un poco con las leyendas. El fuego, ¿cierto? También otro texto es un mito. Aquí vemos un mito. ¿Ya? También hay una actividad ahí que tienen que realizar, que es esta que está acá. Ya, el mito chino de la creación también es una versión de Neil Philip también, ¿cierto? Hay preguntas que hay que responder aquí que están al costado del texto. Tienen que también desarrollar el vocabulario. Después llegamos, el último texto, si no me equivoco, es este, el murciélago y el canasto. Ya, ahí esta historia ayer la analizamos. También hay preguntas, ya, que van al costado del texto. El último texto que vimos ayer era sobre Arturo proclamado rey. Ya, acá, ¿cierto? Aquí están las preguntas relacionadas con el texto, ¿cierto? De Arturo proclamado rey. Ya, así que para que las vayan desarrollando, no solamente está esta actividad, chiquillo, no solamente está esta actividad, sino que también hay preguntas que van al costado. Por ejemplo, ¿quiénes son Antor y Keu? Ya, esa pregunta también hay que responderla. ¿Cuál es el propósito de la palabra, o sea, de las palabras del arzobispo? Observa la imagen y explica qué momento del relato representa. Ya, ahí está, ¿cierto? Esa imagen tienen que explicar qué parte del relato representa, ¿ya? Bien, son varias preguntas, son harta actividades, así que empiecen, o sea, ojalá hayan empezado ya a hacer las actividades para que no se queden atrás. Ojo, que me tienen que traer todas las tareas, todas las tareas, ¿ya? Bien, vamos a leer ahora un texto que se llama Leyenda de Jin Shihawa, una leyenda Selknam, ¿ya? Y también acá abajo aparecen las preguntas relacionadas con la leyenda, ¿ya? Bien, vamos a ver de qué se trata esta leyenda. Vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿cierto? De leer, de compartir la lectura. Entonces también voy a pedir que algunos de ustedes, ¿cierto? Lean o continúen, ¿cierto? La lectura de este texto, ¿ya? Bien, yo voy a empezar la lectura leyendo hasta el punto aparte. Y luego, ¿cierto? De forma voluntaria, levantando la manito, me indican quién quiera seguir la lectura, ¿ya? Bien, esta es una leyenda Selknam y se llama Leyenda de Dinsihawa, ¿ya? Dice acá, bueno, acá hay importante que leer al principio, dice,
Dinsihawa es una fiesta celebrada por los Onas durante la primavera, ¿ya? O sea, es una fiesta, ¿cierto? Aquí ya claramente dice. Y hay una pregunta que aparece acá que dice, ¿por qué crees que celebraban esta estación? O sea, pensando en la primavera, ¿cierto? Es una fiesta de la primavera. Yo creo que así como que se podría denominar, ¿cierto? Fiesta de la primavera. Aunque ya tiene un nombre, ¿cierto? Se llama Dinsihawa. Y dice, ¿por qué crees que celebraban esta estación? Ya, bien, ahí bueno, de acuerdo al texto vamos a responder y vamos a ir comentando entre nosotros ya por qué, cierto, se celebraba esta fiesta llamada Jinsi Hawa, o también podríamos llamarlo como fiesta de la primavera. Bien, voy a empezar yo entonces. Acá al lado vamos a leer un poquito de los Selnam. Miren, si ustedes se dan cuenta acá, al lado del texto dice los Selnam. Ya, dice, también conocidos como Onas, fueron un pueblo originario que habitó principalmente la isla grande de Tierra del Fuego, en el extremo austral de América. ¿Ya? Bueno, y ahí vemos una foto que dice Grupo Selnam cazando en Tierra del Fuego. ¿Ya? Bueno, ahí está quiénes son ellos, dónde habitaron, ya, obviamente que en el extremo sur, Tierra del Fuego, ya, no sé si eran pueblos nómades, no estoy seguro, pero al parecer sí, eran pueblos nómades, ¿ya? Obviamente se alimentaban de los recursos que brindaba la tierra, por eso ahí aparecen cazando ellos, seguramente para alimentar a sus familias. Bueno, este pueblo existió hace muchos años atrás y obviamente que queda como, pertenece, digamos, a lo que corresponde dentro de los territorios, ¿cierto? A los pueblos originarios, ¿ya? Bien, ahí está, ¿cierto? ¿Quiénes eran ellos? Obviamente se puede hablar mucho más de ellos, pero este como un pequeño resumen y apunta más que nada a quiénes eran y dónde vivían, ¿cierto? Bien, la lectura entonces comienza así. Las jóvenes mujeres onas se juntaban todas las primaveras en una choza especial para la importante fiesta llamada Jinsigahawa. Llevaban en sus rostros máscaras multicolores y el cuerpo pintado, con hermosos dibujos geométricos, salidos de su imaginación, que representaban los distintos espíritus que viven en la naturaleza. Ellos le daban los poderes que ejercían sobre los hombres. Ya, esto quiere decir que las mujeres, ¿cierto?, llevaban unas pinturas, ¿sí?, con simbologías geométricas y representando de alguna manera a los dioses. Ya, y también junto con eso unas máscaras multicolores. Ya, eso es la primera parte del texto. Ya, necesito que alguien voluntario me levante la manito y me lea lo que está seleccionado de forma voluntaria. Cualquiera. Ya, Sabrina o Ángel, te escucho. Soy Sabrina. Ya, Sabrina. Esa parte que está en azul, ¿cierto? ¿Cómo? La parte que está en azul. Correcto, sí. Durante la primavera, una de las niñas tomó... Espérate, Sabrina. Léelo de nuevo. Léelo, que te comiste una palabra ahí. Durante la primavera, esa. No, léelo de nuevo. Pero, pero... Concentrada, concentrada. Durante la última primavera. Ya. Léalo bien. Concentrada, Ya, pues. Fíjese bien en lo que está leyendo. durante la última primavera, una de las niñas tomó con mucho cuidado un poco de tierra blanca y Ujú, empezó a trazar 5 líneas que iban desde la nariz hasta las orejas. ujú. Las otras jóvenes trataron de imitarla, ya que las figuras en el rostro eran muy importantes de pronto. La imaginación de cada una se echó a volar y se pintaron de arriba a abajo con armoniosas figuras. Y para no ser reconocidas se pusieron las máscaras talladas y pintadas con blanco, negro y rojo. Ok, gracias, Sabrina. Entonces, De aquí, nada. ¿cierto? Las mujeres, ya de alguna manera, ellos empezaron a probar con otro tipo de elementos, ¿cierto? O materiales. ¿Cierto? Entonces tomaron ellas un poco de tierra blanca
y se las trazaron en 5 líneas que iban desde la nariz hasta la oreja. Entonces se hicieron como unas líneas, si se fijan, miren, aquí yo estoy haciendo el gesto, ¿ven? Desde la nariz hasta la oreja. Entonces se hicieron una especie de líneas, 5 líneas, ¿cierto? Se trazaron hasta las orejas, ¿ya? Y obviamente que la tierra blanca seguramente tenía alguna especie de líquido para convertirlo, ¿cierto?, en una especie de barro, ¿ya? Y obviamente se convertía en una sustancia blanca y eso se lo trazaban en ¿cierto?, en ambas mejillas, ¿cierto?, de la nariz hasta la oreja. Bueno, y las demás, ¿cierto?, trataron de imitar esta acción, ¿ya? Y obviamente que las figuras en el rostro, según su cultura, ¿cierto?, eran muy importantes, ¿ya? Bueno, ahí vino la imaginación, se echó a volar y se pintaron de arriba a abajo con armoniosas figuras, ¿ya? Y obviamente para taparse, para que no las vieran, ¿cierto? Se taparon con máscaras sus rostros, obviamente talladas y pintadas con los colores blanco, negro y rojo, ¿ya? Ok, bien, hasta ahí vamos bien con la lectura. ¿Se entiende la historia, chiquillos, niños, niñas? ¿Se entiende? Si me entienden, mándenme un dedito arriba. Sí, profe. Ah, ¿Ya? Ok, ya, hasta aquí vamos bien. La idea es ir leyendo y al mismo tiempo vamos analizando lo que va diciendo la lectura, ¿cierto? Lo que nos va contando. Esa es la idea. Por eso yo, después de que ustedes lean o después de que yo lea, hacemos una pausa y analizamos lo que hemos leído. ¿Ya? Es súper importante. Y así nosotros de alguna manera o sea, vamos comprendiendo más lo que leemos. ¿Ya? Y se hace mucho más fácil entender de alguna manera lo que leemos. Por eso es que es importante hacer estas pausas y hacer un análisis más, digamos, más profundo de lo que nosotros estamos leyendo, ¿cierto? Y obviamente lograremos una mejor comprensión. Bien, alguien de forma voluntaria que lea lo que está seleccionado con azul. Alguien del curso, a ver quién se atreve a leer. Ya, el René me manda un dedito arriba. Gracias, René. ¿Quién quiere leer? Cualquiera, a ver, cualquier estudiante, mándeme la señal y yo le doy el pase. O si no, yo lo escojo o lo elijo. A ver. Ya, a ver, está por ahí Tomás Álvarez, ¿me escuchas, Tomás? Sí, profe. Ya, Tomás, ¿puedes leer por favor lo que está seleccionado? Ya. Cuando ya estaban todos preparados, salieron de la choza con grandes chillidos y mucho el alboroto para asustar a los hombres que les esperaban afuera. Iniciaron la fiesta y todos estaban muy animados, cuando se escuchó una fuerte discusión entre el hombre sol y una humana, ¿Ah? la mujer de la luna. Espera. ¿Cómo dice? Entre el hombre sol y qué más. Tomás, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya, mira, lee desde donde dice entre el hombre sol, desde ahí. Entre el hombre sol y su hermana, Ujú. la mujer luna. Ah, ya, Ya, me no era equivoqué. y su humano, dije, y un humano, algo así dijiste. A lo mejor leíste mal. Bueno, ya, pero decía hermana, no humano. Ya. Ya, pero bueno, está bien. Gracias, Tomás. Bien, entonces, ¿cierto? Cuando ya estaban todas preparadas, dice, salieron de las chozas muy alborotadas, ya, obviamente gritando con chillidos, para asustar a los hombres, porque ya estaban con estas máscaras, ¿cierto? Entonces, te querían como de alguna manera sorprender, asustando a los hombres, por eso salieron como, digamos, haciendo ruido, ¿cierto? Alboroto, todo eso, ¿ya? Y los hombres obviamente estaban muy animados, estaban todos, como se puede decir acá, estaban todos prendidos, ¿ya? Y luego se escucha una fuerte discusión entre el hombre Sol y su hermana, la mujer Luna, ¿cierto? Ahí hay una discusión que se genera, ¿cierto? Durante la fiesta. Bien. Alguien, por favor, que lea esto. Voy a pedirle, por favor, a Ignacia Asensio. Ignacia, hola, ¿estás ahí? Sí, profe.
Ya, Ignacia, ¿puedes leer por favor lo que está seleccionado? Sí, yo te necesito, insistía con altivez la luna. Sin mí no puedes vivir, le contestó sarcástico el sol. Perdería mi brillo quizás, pero seguiría viviendo. Sin el brillo que yo te doy no vales nada. No seas tan presumido, hermano sol. Tú deberías ser más humilde, hermana luna. Ok, ahí ya se genera, ¿cierto? La discusión bueno, ya aquí se muestra, ¿cierto? Dice, yo no te necesito, ¿cierto? Insistía con altivez. Altivez significa con orgullo y soberbia, ¿cierto? Con orgullo y soberbia, altivez, ¿ya? La luna, obviamente que la mujer, en este caso la mujer es luna, ¿cierto? Yo no te necesito, ¿cierto? Insistía con altivez la luna. Y dice, sin mí no puedes vivir. Obviamente le contestó el hermano Sol, ¿ya? Perderías mi brillo quizás, pero seguirías viviendo. ¿Ya? Y ahí un conflicto, ¿cierto? Se genera un conflicto en relación a la luna y el sol, ¿cierto? Es como una pelea, digamos, que se representa a través de dos personas, ¿ya? Pensando lo que son personas humanas, obviamente, ¿ya? El hermano sol y la hermana luna, ¿ya? Y termina diciéndole que no sea presumido, ¿cierto? Y después le dice, tú deberías ser más humilde, hermana Luna, le dice el hermano Sol. Bien, ahí está la discusión, ¿cierto?, que se genera entre ellos dos. Bien, voy a pedir que alguien, por favor, me lea hasta aquí. A ver, voy a pedir, por favor, que me lea en este momento Taira Hernández. Hola, Taira. ¿Me escuchas, Taira? Hola, Ya, Taira. sí, Ya, Taira, ¿puedes leer lo que está seleccionado? ya. Todos los hombres se pusieron de parte del sol y las mujeres apoyaron a la luna. La discusión fue creciendo y creciendo, y ni siquiera el marido de la mujer luna, que era el arco iris, pudo lograr que la armonía volviera a reinar entre la gente de la tribu. Ok, bien, aquí ya se genera el conflicto, ¿ya? Sí, fíjense ustedes que aquí claramente, ¿cierto? Ya se genera el conflicto dentro del que corresponde, ¿cierto? A los momentos de una lectura, porque ustedes saben que la lectura tiene tres momentos, el inicio, desarrollo y final, ¿cierto? En el desarrollo, por lo general, que lo que estamos leyendo ahora es donde se genera o digamos, donde se presenta el conflicto, ¿cierto? Entonces, según lo que leyó Taira, ¿cierto? Dice que todos los hombres se pusieron de parte del sol y las mujeres apoyaron a la luna. Era obvio, ¿ya? Eh, o sea, siempre hablamos por el género, ¿cierto? Siempre el hombre va a defender al hombre y la mujer va a defender a la mujer, ¿ya? Pero también hay veces que el hombre defiende a la mujer y las mujeres defienden al hombre. Siempre está por los dos, por así decirlo, es variable, ¿ya? Bien, y dentro de la discusión, ¿cierto? Fue creciendo y creciendo, ¿ya? Y obviamente que ahí interviene el marido de la mujer luna, que es el arco iris, y el arco iris, a pesar de sus colores, no logra llegar o sea, a que ellos se reconcilien, ¿cierto? Y eviten mayores discusiones, por así decirlo, que le reinara la armonía, ¿cierto?, entre los dos hermanos, ¿ya? A pesar de la discusión que tenían. Bien. Hasta aquí. A ver, voy a seleccionarlo de nuevo. Ya, voy a necesitar, por favor, si alguien me lee hasta ahí y después hasta acá abajo, hasta fiesta, donde está el punto aparte. Voy a pedirle a René Villarroel. René, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya, René, puedes leer lo que está seleccionado y lo que está acá abajito, que son las dos, esta línea y la línea de abajo. Sí. Dice, de pronto un gran fuego estalló en la choza en la que se habían preparado las mujeres y en la que habían buscado refugio en medio del conflicto. Como estaban encerradas, ninguna logró salvarse, pero surgieron de las llamas transformadas en hermosos animales que asemejaban al maquillaje que había adoptado antes de la fiesta.
Gracias, ¿Hasta René. ahí o más? Sí, está bien ahí, gracias, René. Ya, desde entonces, y de repente un gran fuego estalló, ¿cierto? En la choza, obviamente las chozas eran de un material totalmente combustible, o sea que se prendía con cualquier cosa, ¿ya? Y en el lugar donde se habían pintado las mujeres, se habían preparado, ¿cierto? ¿Ya? Y donde habían encontrado conflicto, o sea, habían buscado conflicto, o sea, perdón, habían buscado refugio en medio del conflicto, ¿ya? Y como estaban encerrados, dice acá, ninguna logró salvarse, ¿ya? Pero surgieron las llamas transformadas en hermosos animales que se asemejaban al maquillaje que habían adoptado antes de la fiesta, ¿cierto? Ya aquí se pone trágica la historia, o sea, el humo, ¿cierto? El fuego que empezó a surgir aparecía con las figuras que ellas habían pintado, o sea, ya lo hace eh, un poco más misterioso este relato, ¿cierto? Bien, vamos a leer a ver, aquí. Ya voy a pedirle a Martín Morales. Martín, ¿me escuchas? Martín, ¿me escuchas? Sí, profe. Ya, Martín, ¿puedes leer lo que está seleccionado, por favor? Ok. Hasta hoy mantienen estas características y las podemos ver por ejemplo, en el cisne de cuello negro y el cóndor o el ñandú. Afortunadamente, ellas nunca supieron lo que había sucedido. Les había dado mucha pena porque fueron los primeros hombres Ya, fueron los los que, propios, fueron los propios. los propios hombres. Ujú. Lo siento si fui cortado, es que tengo que agrandar la imagen. Ah, ya. Lo que prendieron el fuego, pues tenían envidia del poder que el conocimiento de los tiempos, No, que en el en comienzo. el comienzo de los tiempos, ostentaban ostentaban las mujeres y querían quitárselo. Ya, gracias, Martín. Bien. Entonces dice acá, hoy mantienen esas características y las podemos ver en el cisne de cuello negro. Aquí está cierto cisne de cuello negro. Ya, aquí está el ñandú, el cóndor, ¿sí? Eh, bueno, ellos nunca supieron, afortunadamente, ¿cierto? Nunca supieron lo que haya sucedido. Les habría dado mucha pena porque fueron los propios hombres los que prendieron el fuego. Ya, y eso fue por envidia. Ujú. Ya, entonces, claro, la tradición siguió con los animales, ¿cierto? Como dice acá, hoy mantienen esas características, perdón, y las podemos ver, por ejemplo, ya en relación al maquillaje, ¿cierto? O sea, los animales que se dibujaron, ya se puede caracterizar con el cisne de cuello negro, el cóndor o el ñandú. Ya ahí están las características. Se supone que estos animales se dibujaron ellas en su cuerpo, ya, y de alguna manera hoy se caracterizan por estos animales por supuesto que existen, ya, son animales que salvajes de alguna manera. Bien. Y después, lo último dice, Maite, ¿puedes leer por favor, Maite, esto? Sí, profe. Después de este penoso episodio, la mujer luna se fue con su esposo hasta el firmamento y detrás de ellos queriendo alcanzarlos. Se fue corriendo el hermano sol, pero no pudo lograrlo. Todos se quedaron en la bóveda celestial y no volvieron a bajar a las fiestas de los hombres. Ok. Entonces, después de este penoso episodio, como dice el texto, ¿cierto? Y después de ver tanta muerte, ya, tanta pérdida, ¿sí?
y tanto conflicto, por cierto. Ya ellos decidieron ya llegar a la bóveda celestial, dice acá, ¿cierto? En la bóveda celestial, y no volvieron a bajar a las fiestas de los hombres. Ya. Ya. Que no la pillaba, tía. Gracias. Ya, entonces, me vinieron a prender la luz recién. Bien, entonces, eso es cierto, después de ver tanta muerte, tanta pelea, tanta cosa, ya ellos decidieron irse y se quedaron, ¿cierto?, en la bóveda celestial y no volvieron a bajar a las fiestas de los hombres. O sea, en este caso no volvieron a bajar a la tierra. Bien, esta es una leyenda nativa, que es una leyenda nativa argentina de la Patagonia, ¿ya? Desde ahí viene esta historia fascinante, ¿cierto?, contada y que guarda relación con esta parte de la historia de los Selknam. ¿Ya? Bien, recuerden que al costado, como ustedes pueden ver acá, dentro de la lectura, hay algunas preguntas, ¿cierto? Aquí ya vemos 2 preguntas, aquí vemos otra pregunta, una tercera pregunta, y acá abajo, ¿cierto? Vemos 3 preguntas relacionadas, obviamente, con el texto. Entonces, vamos a analizar la primera pregunta que dice, ¿qué importancia tenían esas figuras para las jóvenes? ¿Ya? ¿Qué importancia tenían esas figuras? A ver, ¿quién me puede responder? Pensando en las figuras que se pintaban en el cuerpo. ¿Qué importancia tenían las figuras? ¿Alguien me puede responder? A ver, le voy a preguntar a... Cuando quieran hablar, levante la manito. ¿Quién habló? ¿Quién habló por ahí? Chicos, cuando necesiten opinar, tienen que levantar la manito, ¿ya? Y yo les doy la palabra, ya yo puedo escucharlos. ¿Quién opinó recién? A ver, dice, ya dice, ¿qué importancia tenían estas figuras para las jóvenes? ¿Qué importancia tenían estas figuras? Lean en la primera estrofa. Léala, por favor, ya, y van a darse cuenta que ahí está la respuesta. Si la encuentran, me dicen, me indican con la manito, ¿cierto? Y yo les doy la palabra. La pregunta es, ¿qué importancia tenían estas figuras para las jóvenes? Ya, a ver, ¿alguien sabe por ahí o yo le pregunto? Si alguien sabe, me levanta la manito. A ver, ¿quién puede encontrar la respuesta? A ver, voy a preguntarle entonces, ya que nadie se ha manifestado, a ver, a la Taira Hernández. Ah, el Gamaliel. Ya, Gamaliel, entonces la pregunta es, ¿qué importancia tenían estas figuras para los jóvenes? O para las jóvenes, digamos. Decía porque eran los animales espirituales que viven en la Gamaliel, te naturaleza. escucho súper mal. Decían que eran los animales espirituales que vivían en la naturaleza. Sí, parte de las respuestas, ¿cierto? Eran los animales espirituales, ¿cierto? Que ellos se pintaban en su cuerpo y eso tenía una gran importancia, ¿cierto? Que tiene que ver con la naturaleza. ¿Ya? ¿Qué más? Hay otra respuesta que está justo cerca de esa respuesta. Ya miren, para ir avanzando. Una respuesta era cierto sobre los animales espirituales, ya el significado espiritual que tiene
que tiene, o sea, que tenía eso de dibujarse las figuras geométricas, ¿cierto? Animales, principalmente en el cuerpo, ¿ya? Tiene algo espiritual, pero también ellos le daban los poderes que ejercían sobre los hombres. Ya el hecho de pintarse, el hecho de dibujarse figuras en el cuerpo, le daba como un cierto poder sobre los hombres, ¿ya? En este caso las mujeres, como que de alguna manera se apropiaban de esa situación y, por ejemplo, podían dominar alguna situación con los hombres, ¿ya? Por eso dice, ellos le daban los poderes que ejercían sobre los hombres, ¿ya? Ahí está como parte de la respuesta también de la pregunta 1. Bien, la 2, ¿a qué se debe la pelea entre el sol y la luna? ¿A qué se debe la pelea? ¿Cuál es el origen de la pelea? ¿A qué se debe? A ver, ¿cuál era el conflicto? Porque dice, ¿a qué se debe la pelea entre el sol y la luna? ¿Cuál era el conflicto ahí? A ver, Taira, ¿me escuchas? Sí, Ya, Taira, ¿cuál era la pelea que había entre el sol y la luna? ¿A qué se debía? eh, a que no podían vivir el uno con el otro, creo, Ya no podían vivir el uno con el otro. ¿Por qué dices tú eso, por ejemplo? A ver. porque estuvieron peleando de que la luna no los necesitaba a él y Ujú. de que el sol estaba pidiendo que sea más amable. Por eso. Ya, ya, sí, sí, por ahí va la respuesta, claro. Por ejemplo, sí, como dice Taira, ¿cierto? Hay una parte que dice, miren, según la discusión que surge, ¿cierto? Dice, yo no te necesito, insistía con altivez, con orgullo y soberbia, ¿cierto? De forma soberbia. Yo no te necesito, ¿cierto? Eso le decía la hermana Luna, ¿ya? Y después dice, sin mí, ¿cierto? No puedes vivir. Y le contestó el hermano Sol. Pues obviamente le contestó sarcásticamente, ¿ya? Después dice, perdería mi brillo quizás, pero seguiría viviendo. Sin el brillo yo no te doy, perdón, sin el brillo que yo te doy,